Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa volvió a celebrar la misa de la Divina Misericordia en San Pedro tras el COVID. Y asegura que descartar a los ancianos es un pecado grave. También anima a los jóvenes a no tener miedo a la vida. Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, casas y países, pide el Papa en Pascua. El presidente de los obispos alemanes responde a la carta que advierte del peligro de un cisma en su país. Falleció el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán. La plataforma Actívate denuncia que podrían obligar a médicos a realizar abortos contra su voluntad en México. Gobernador de Florida firma ley que prohíbe aborto luego de las 15 semanas de embarazo. Y por último, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia recuerda que Cristo resucitado renueva y da esperanza a la humanidad. Estas y otras noticias, queridos amigos, enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. En efecto, queridos amigos, murió el cardenal Javier Lozano Barragán, quien fuese obispo de Zacatecas y quien presidiera la Pontificia Comisión de la Pastoral de la Salud bajo el pontificado de Juan Pablo II. El cardenal Lozano Barragán sobrevivió muchos años sin hígado y sin páncreas. Debía tomar un medicamento que suplía las funciones tanto del hígado como del páncreas, así que sobrevivió muchos años. En paz descanse. Le saludamos con afecto y agradecemos que esté con nosotros. Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en los controles operativos. Tenemos mucho que informar. ¿Estás lista, Marisa? Sí, listísima. Comencemos con noticias de la sede apostólica de Europa y de Oriente. Sea usted bienvenido a las noticias. El domingo 24 de abril, el Papa Francisco celebró de forma pública la Misa de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro, algo que no ocurría desde hace 2 años debido a las restricciones de la pandemia. El Vaticano va recobrando poco a poco la normalidad a 2 años del inicio de la pandemia de coronavirus, y a pesar de que todavía se exigen ciertas precauciones para evitar el contagio. El Santo Padre ha vuelto a celebrar las ceremonias de Semana Santa ante un gran número de fieles. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco celebraría la misa de este segundo domingo de Pascua en la Basílica de San Pedro y no en la iglesia de Santo Espíritu de Sacia, como había hecho estos 2 últimos años de forma privada. En más del Papa, el pasado miércoles celebró la audiencia general ante una plaza de San Pedro abarrotada de fieles y decorada todavía con las flores de Pascua, desde donde dijo que descartar a los ancianos es un pecado grave. El Papa retomó su serie de catequesis sobre la vejez, centrándose este miércoles en el 4º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Según explicó Francisco, este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las personas mayores. Durante la audiencia general del miércoles 20 de abril, el Santo Padre se dirigió a los padres para pedirles que acercaran a sus hijos a los ancianos, que sepan que esta es nuestra carne, que esto sea lo que ha hecho posible que nosotros estemos aquí, dijo el Santo Padre ante los fieles desde la plaza de San Pedro. Por favor, no alejen a los ancianos, y si no hay otra posibilidad que enviarles a una residencia, por favor, ir a verles y llevar a los niños a verles.
son el honor de nuestra civilización, los ancianos que han abierto las puertas, y muchas veces los hijos se olvidan de esto, lamentó el Papa. El pasado lunes 18 de abril, conocido como el Lunes del Ángel, las calles de la ciudad de Roma estaban repletas de grupos de jóvenes que se dirigían hacia el Vaticano para participar en un encuentro con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Tal y como señaló en el discurso de bienvenida el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, se trataba del primer encuentro público que acogía esta plaza desde hace 2 años debido a las restricciones por el coronavirus. Antes de impartir la bendición Urbi et Orbi el pasado domingo de Resurrección, el Papa destacó en su mensaje de Pascua que necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación, y alentó a dejar entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él al final de una cuaresma que parece no querer terminar. Hemos pasado 2 años de pandemia que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos, y en cambio estamos demostrando que no tenemos todavía en nosotros el Espíritu de Jesús, advirtió el Papa. En información procedente de Alemania, le enteramos que el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor George Batzing, respondió a una carta firmada por más de 70 obispos del mundo, en la que advierte que el controversial camino sinodal de Alemania podría conducir al cisma. Bueno, perdón, pero ya lo sabíamos desde hace años, pero qué bueno que el presidente del episcopado alemán por fin lo dice, ¿no? Eso que está ocurriendo allí nos conduce hacia un cisma. Bueno, sigo con la noticia. El camino sinodal en nuestro intento en Alemania de confrontar las causas sistémicas del abuso y su encubrimiento que ha causado un sufrimiento indecible a tantas personas dentro y a través de la Iglesia, escribió el obispo Batzing, dirigiéndose al arzobispo de Denver en Estados Unidos, Monseñor Samuel Aquila. La carta del obispo alemán se publicó en el sitio web del episcopado alemán. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, habló de los retos a los que debe afrontar desde la Santa Sede, como son los relacionados con la ideología de género, un tema en el que muchas veces no es escuchada. La agencia Así Prensa publicó la última parte de la entrevista. El cardenal Pietro Parolin aseguró que la línea diplomática de la Santa Sede no ha sufrido grandes cambios durante los últimos pontificados, sino que ha habido una continuidad. En cuanto a los retos diplomáticos a los que se enfrenta el Vaticano, como es el ejemplo de las guerras o aquellos relacionados con la ideología de género, el cardenal aseguró que la Santa Sede intenta tener una visión que abarque todos los temas de actualidad. En información del Papa Benedicto XVI, con ocasión de su cumpleaños 95, el pasado 16 de abril, su secretario personal, Monseñor George Ganswein, describió cómo está de salud el Papa, cómo está viviendo estos días y cuál es su rutina cotidiana. El Papa emérito está de buen humor. Claro que físicamente está relativamente débil y frágil, pero más bien lúcido, dijo Monseñor Ganswein en una entrevista a Radio Oreb. Joseph Ratzinger, recordemos, nació el 16 de abril de 1927, que fue también un sábado santo. El arzobispo alemán señaló, Monseñor Ganswein, que 95 años es una edad importante, pero que no habrá fiesta porque el sábado santo es el día que expresa el descanso sepulcral de Cristo. Más de 70,000 personas se sumaron a la primera edición de 2022 del Retiro y Peregrinación Virtual a Tierra Santa, organizado por el Centro Magdala. La peregrinación virtual, que se realizó de forma gratuita, comenzó el 28 de febrero y concluyó con algunas conferencias el 21 de abril, aunque la misa y el evento de clausura se realizaron el 17 de abril en el Domingo de Resurrección.
En el evento, Magdala indicó que participaron 71.042 peregrinos virtuales inscritos, sumando más de 25.000 nuevos suscriptores. En otras noticias, un nuevo método científico que se utilizó y que es la datación por rayos X de una muestra de la Sábana Santa de Turín ha determinado que la reliquia tiene unos 2.000 años de antigüedad, tiempo que corresponde a la muerte y resurrección de Jesús, como indica la tradición de la Iglesia. El estudio llamado datación por rayos X de una muestra de lino de la Sábana Santa fue publicado el 11 de abril. Lo lideró el científico italiano Liberato De Caro, acompañado de un equipo de investigadores y en colaboración con el profesor G. Fanti de la Universidad de Padua en Italia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada compartió una fotografía en la que se observa a cientos de cristianos maronitas celebrando el Viernes Santo de 2022 frente a una catedral siria que fue reconstruida luego de sufrir graves daños a manos de los yihadistas. Gracias a tu aporte, hoy podemos ver la esperanza viva en cristianos maronitas que celebran el Viernes Santo en la plaza de Farhat, frente a la Catedral de San Elías, Iglesia Oriental Católica en Alepo, Siria, indicó ACN en su cuenta de Facebook el 16 de abril. Hasta aquí las noticias. Más adelante le daremos a conocer noticias de América y de México. Continuamos en Europa, así que vámonos a los detalles de la audiencia general que presidió el Papa Francisco el pasado miércoles. Durante su catequesis en lengua española, él dijo lo siguiente. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad y con la ayuda de la palabra de Dios reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales, sino sobre todo de honrarlos, de dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incomprensiones, desprecio. Incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que transmitamos a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos días de Pascua, pidamos a Cristo resucitado que nos conceda delicadeza y paciencia para tratar con las personas que nos rodean, especialmente con quienes están atravesando la etapa de la ancianidad. Felices Pascua de Resurrección, que Dios los bendiga, muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora vayamos a una breve pausa comercial. Y regresamos para conversar sobre los vicios y las virtudes.
a ver si logramos identificar qué virtudes tenemos o qué vicios, ¿no? Ándale. Conversaré con Manuel Ocampo, él es un gran filósofo que domina el tema de los vicios y de las virtudes, y también le presentaré a Nuestra Señora de Czestochowa, la Virgen patrona de Polonia, que tiene en su mejilla derecha 3 cicatrices, que unos husitas durante un asalto al monasterio de Jasna-Góra, allá en Czestochowa, Polonia, intentando destruir el icono. Y entonces hasta la fecha, fíjate, tiene esas cicatrices en su rostro. Así que volvemos con esto y con más después de una pausa breve. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora para presentarle una nota que, como ya nos habló Roberto, vamos a hablar en una entrevista en Vicios y Virtudes, pues le preparamos una nota que es de Vicios y Virtudes. Tanto las virtudes como los vicios son hábitos estables que disponen a las facultades para obrar de manera fácil, rápida y deleitablemente. Toda vez que se adquieren son difíciles de quitar y cuesta mucho desarraigarlos, pues son como una segunda naturaleza por la que la persona se lanza a actuar rápidamente y con placer. Los hábitos pueden ser cuasi innatos cuando la persona ya los trae, como los primeros principios, naturales o adquiridos mediante la repetición de actos, como la paciencia natural o la embriaguez, sobrenaturales o por infusión divina, como la fe. Los vicios son hábitos malos que degradan tanto a la persona como a sus facultades. A cada una de las virtudes morales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza, le corresponde un vicio que le es opuesto. A la virtud de la justicia se opone la injusticia por defecto, que consiste en dar menos de lo que se debe, además de otros tipos de injusticias como homicidios, robos y calumnias. A la prudencia le son contrarias la imprudencia, que consta de precipitación, inconsideración e inconstancia, y la negligencia, que consiste en no mandar hacer lo que se debe hacer y del modo en que debe hacerse. A la fortaleza se le opone por defecto la cobardía y por exceso la indiferencia ante los peligros o temeridad. A la templanza se le enfrenta por defecto el exceso en los placeres necesarios para la conservación del individuo y de la especie, y por exceso la intemperancia que desborda los límites de la razón y la fe en el uso de los placeres del gusto y del tacto. Pues ahora ya conocemos cuáles son los vicios y virtudes. Esto para iniciar esta conversación que tendré con Manuel Ocampo. Él es doctor en filosofía, de los fundadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Anáhuac. Así que te recibo con mucho afecto, querido Manuel. Gracias, Manuel. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias. Bueno, te ha servido también el viajecito para distraerte, para salir un poco, ¿no? Sí, exacto, porque he estado prácticamente enclaustrado, pero me hace mucho bien estar aquí. Enséñanos, por favor, querido Manuel. Bueno, pues vamos a hablar de las virtudes. Venga. Primero hay que ver qué son y luego cuántas son, ¿no? En filosofía siempre es primero la definición y luego la división. Entonces, ¿qué son las virtudes? Pues son cualidades, ¿no? Nosotros tenemos cualidades estables, es decir, que son difíciles de quitar. Una vez que las tenemos, es difícil que las podamos remover. Son hábitos. Y estos hábitos pueden ser buenos o malos, justo lo que decías anteriormente. Cuando son buenos se llaman virtudes. Estas cualidades, cuando perfeccionan, se llaman virtudes. Y cuando degradan a la persona o a sus facultades, se llaman vicios. También muy difícil de desarraigar. Exacto, porque ambos, como hábitos, son estables, tienen la estabilidad y entonces son muy difíciles de quitar, ¿sí? Una vez que los tenemos, ya no podemos quitarlos. Entonces, hablando de las virtudes, hay que ver que estas nos van a permitir, por lo mismo, obrar de una manera rápida, fácil
y con deleite, o sea, nos produce placer. Cuando nosotros alcanzamos estos hábitos buenos, que son cualidades estables, que nos perfeccionan y que se llaman virtudes, podemos obrar de esa manera. Y además sentir un cierto deleite por la facilidad con la que hacemos las obras buenas y por la rapidez con las que las podemos hacer. Por eso la educación debe empezar por formarnos en estos hábitos, ¿sí? En estas cualidades estables. Ahora, como cualidades estables, los hábitos pues hay de muchos tipos, no solo los buenos y los malos, sino también hay hábitos entitativos que perfeccionan directamente al ser, como la gracia, y otros que son operativos porque perfeccionan a nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, pues la inteligencia, la voluntad son las superiores. Además tenemos nuestros apetitos, ¿no? Con los que deseamos cosas. Tenemos nuestras facultades vegetativas también, ¿no? La nutrición, el crecimiento, la reproducción. Pero las que deben gobernar todo en el hombre son las superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Y entonces estos hábitos que son operativos, o sea, que perfeccionan a las facultades, son los que se llaman virtudes. Ajá. Y cuando las degradan, se llaman vicios, ¿sí? ¿Por qué habría necesidad de desarraigar una virtud? No, ¿verdad? No, bueno, la virtud no es necesario desarraigarla, ¿no? Y es muy difícil una vez que se adquiere, ¿no? O sea, nos conviene que las virtudes, que los hábitos no se puedan desarraigar. Bueno, los buenos hábitos. Los buenos hábitos que se nos queden allí ya para siempre. Pero los malos, para desarraigarlos es muy difícil porque son vicios y también son cualidades estables, pero que nos degradan. Ajá. Entonces, antes muchas veces tenemos simplemente una disposición que puede ser buena o mala, pero si esa disposición buena no se refuerza para que podamos nosotros adquirir un hábito, o sea, es decir, una cualidad, pasar de la disposición a la cualidad, entonces a la cualidad estable, que es el hábito bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que se puede arraigar un vicio, que es el hábito malo. Ahora, nosotros ya nacemos con disposiciones buenas y malas, y a veces también con algunos hábitos, o sea, con algunas virtudes, o sea, las virtudes se pueden obtener de diferentes formas. Unas son cuasi innatas, o sea, prácticamente ya nacemos con ellas. Hay personas con ellas, hay personas que tienen mucha facilidad, ¿no?, para adquirir una virtud. Niños pequeños, quien es mamá o papá, sabe que entre sus hijos unos tienen mucha facilidad para adquirir una virtud, vienen muy bien o tienen disposiciones muy buenas o prácticamente ya traen una virtud, ¿no? Son muy ordenados, son muy obedientes, muy disciplinados. Y en cambio en la misma familia otro puede venir muy desfavorecido, ¿no? Con malas disposiciones en lugar de buenas o incluso casi con vicios, ¿no? Ajá. Y entonces por eso la educación de un papá dice, es que yo los eduqué a todos igual. Sí, pero no puede ser porque hay niños que vienen, así como hay gente que viene muy bien, digamos, dispuesta físicamente, ¿no?, que tiene mucha salud física, hay otros vienen más enfermizos, así hay unos que vienen con disposiciones buenas o incluso hábitos buenos y otros malos, disposiciones malas, y entonces hay que trabajar más con ellos, ¿sí? Necesito que tenga la bondad de ponernos algunos ejemplos para nuestro amable público, para tu servidor también entenderlo mejor. Tal vez si dijéramos ejemplos de vicios, mira qué fácil sería, ¿no? Son estos, pero de virtudes creo que ya están tan olvidadas que incluso hasta es difícil identificarlas. Bueno, las virtudes se dividen, ¿no? Hay clasificaciones de las virtudes y como son hábitos operativos que perfeccionan las facultades, pues hay unos que perfeccionan a la inteligencia y otros a la voluntad principalmente. Entonces, los hábitos intelectuales son los de la inteligencia y entre ellos tenemos la sabiduría, la ciencia y la inteligencia como virtud también. La sabiduría, pues es una recta razón, decimos que ahora voy a explicar lo que es una recta razón, de los primeros principios de lo que podemos conocer teóricamente, ¿no? Las causas últimas de toda la realidad. Y entre la sabiduría hay varias partes. Por ejemplo, la filosofía es un tipo de sabiduría.
La teología es otro tipo de sabiduría. En la filosofía se utiliza nada más la razón y en la teología la razón y la fe, por ejemplo, ¿no? Luego viene la ciencia, ¿no? Es la recta razón, que ahora voy a explicar qué es, de lo que podemos conocer teóricamente, de las causas necesarias de las cosas, de la realidad, de por qué hay las cosas en la realidad, pero por causas próximas, las que están más cerca de los efectos, ¿no? Por ejemplo, la biología, la química, la física, que nos explican los procesos que hay. Y el entendimiento, la inteligencia, es una recta razón de los primeros principios de lo que podemos conocer también teóricamente, ¿no? El principio de no contradicción, el principio de identidad, ¿no? Todo lo que es idéntico a sí mismo, distinto de lo demás. Al ser se opone la nada, todo efecto tiene una causa. Esos son hábitos intelectuales, son ejemplos de virtudes intelectuales. Aparte hay otras dos que son del intelecto práctico, que nos permiten hacer cosas. Entre ellas están el arte, la técnica, todas las técnicas que pueden ir desde las artesanías, los artesanos, los ingenieros, los arquitectos que hacen casas, puentes, que desarrollan aviones, coches, hasta la calopoesía, o sea, las bellas artes, ¿no? La arquitectura, la medicina que cura enfermos, la biotecnología, en fin, una serie de muchas partes que tiene la ciencia. Que tiene la ciencia, tiene todas estas, y la técnica es la que estamos hablando, es la que tiene todas estas como partes, ¿no? que la conforman, y la prudencia, ¿no? Que es muy importante porque la prudencia es una virtud intelectual y moral. Hasta ahorita las que yo he mencionado perfeccionan a la inteligencia. ¿Las repites? Sabiduría, ciencia e inteligencia, el arte y la prudencia. Son 5, pero la prudencia es intelectual y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que perfecciona no nada más a la inteligencia, sino también a la voluntad. Rige a todas las demás que están debajo de ella, que son las otras morales, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Querido Manuel, y algunos de vicios, y entrémosle ya al tema de los vicios, ¿no? Que parece ser que los vicios tienen más clientes que las virtudes. Las virtudes, exactamente. Bueno, después cada una de estas tiene vicios, y vicios son muchísimos, porque obviamente puede ser imprudente, negligente, no previes nada, precipitarte. Todos esos son vicios que se van oponiendo, ¿no? A la prudencia, a la justicia igual, no darle lo que le corresponde a cada quien, calumniarlo, difamarlo, la murmuración, van contra la justicia, por ejemplo, ¿no? Tú pudieras hacer una tesis doctoral de cada una de las virtudes. Sí, se pueden hacer tesis. De hecho, hay tesis doctorales de cada una de las virtudes, ¿no? Porque tienen todas estas partes, ¿no? Las partes, decimos, las partes integrales, lo que lo integran, ¿sí? Las partes potenciales, ¿no? Que son como otras virtudes pequeñas que ayudan a la virtud grande a funcionar bien, ¿no? Las partes subjetivas, que son como subespecies pequeñitas de las virtudes, o sea, tienen su complejidad las virtudes, y en cada uno van teniendo vicios, pero ahora, como tú dices, nadie se preocupa por eso, no todo es competencias, habilidades, actitudes, pero ¿qué hay atrás de esas competencias, no? Para que una persona sea competente, para que tenga habilidad, para que tenga una buena actitud, si no tiene virtudes no se puede. Todo esto de lo que estamos hablando, querido Manuel, entra en una expresión que es la moral. La moral. La moral cristiana, ¿sí? Así es. La moral cristiana se compone a base de virtudes naturales, innatas, adquiridas e infusas, ¿no? Y ahorita estamos en estas que pueden tener de estas 3 formas de adquirirse, ¿no? Por esas 3 vías. Pero además nos falta la fortaleza y la templanza. La fortaleza es una recta razón sobre el apetito irascible, o sea, sobre nuestra ira y nuestras pasiones de la ira. Y la templanza sobre el concupiscible, ¿no? El deseo, regula el deseo, esta virtud. Ahora, yo he estado repitiendo el término recta razón. ¿Qué es la recta razón? Bueno, pues es conocer, es una profundización, una penetración intelectual en la naturaleza de las cosas, para poderlas ordenar conforme a los fines que ya están en ellas, ¿sí? A su esencia, a su fin, a su objeto. Y además la ordenación efectiva. No basta conocer, sino que hay que realmente ordenarnos y ordenar las cosas conforme al fin que tienen. Por eso las virtudes intelectuales
nada más son virtudes en cierto sentido, porque no garantizan ese orden. En cambio, las morales, que son las cardinales, que también se llaman morales cuando tienen 3 requisitos que vamos a mencionar, estas virtudes pues confieren el buen uso, o sea, garantizan que se obre bien, pero necesitan la luz de las intelectuales, de la sabiduría, de la ciencia, ¿no? De la inteligencia. Y si llevamos esto al ámbito divino, a Dios, entonces mucho de esto es pecado, ¿o no? Sí, bueno, los pecados son todo lo que se opone a estas virtudes. Ajá. Y que además pueden ser vicios cuando ya adquieren la estabilidad. Acuérdense que los hábitos pueden ser buenos o malos. Y la diferencia de un pecado y de un vicio, el pecado es que alguna vez cometes una imprudencia. Pero cuando se hace el vicio, ya el negligente, ¿no? Ya es constante. Sí, quiere decir que adquirió estabilidad y siempre obra mal y entonces se destruye. Y además de que el pecado, pues, entristece a Dios, entristece al prójimo y daña a uno mismo. Pongamos ejemplo, Manuel. A ver, si yo tengo el hábito de ir a misa todos los domingos, esto es una virtud. Sí. Y si yo algún domingo no voy, esto ya es un pecado. Pero si no voy nunca, entonces ya es un vicio. Sí, se puede hacer un vicio. Este vicio sería, por ejemplo, que además de vicio, puede ser capital, como la asidia, ¿no? Que es la pereza de las cosas espirituales. ¿Por qué? Pues por el esfuerzo que representan. Aunque sean muy buenas, huimos de esos bienes porque nos representan un esfuerzo. Y entonces, efectivamente, si nosotros tenemos esa mala disposición porque somos perezosos, entonces hay que luchar, porque si nosotros logramos superar esa pereza y arraigar el hábito de ir a misa, por ejemplo, los domingos, y entonces, ¿qué va a pasar? Que se convierte en una cualidad estable y al rato podemos nosotros hacerlo, acuérdense, fácil, rápidamente, y además nos va a causar placer hacerlo bien. En cambio, el vicio te causa placer hacerlo mal, entonces se arraiga más y más y acabas por ya no querer la virtud, despreciarla. Y acabas bestializado. Exactamente, o sea, te va degradando y después ya no quieres lo bueno y acabas hasta odiando a Dios, porque como te exige cosas que a ti ya no te gustan, pues te acabas complaciendo con lo peor y pues revolcando en esa inmundicia. ¡Au! Y ya no, pues ya no. Se te va oscureciendo, nublando lo humano y va saliendo lo bestia. ¿Sí? Sobre todo con las faltas contra la fortaleza y contra la templanza. A ver, por ejemplo. La templanza, por ejemplo, la gula, que también es pecado capital. O la embriaguez. Y la lujuria, sí, exactamente. La gula puede ser de comer, del beber, de cualquiera de las dos cosas. ¿Qué producen eso? Pues que la mente ya se desaliente, se desanime de las cosas espirituales y que ya no las vea, una ceguera espiritual. Ese es lo malo de... Como un animal que no tiene espíritu. Exactamente, lo de las... Sí, con la diferencia de que el animal actúa ordenadamente porque en él ya hay una ley, un orden establecido. Y en cambio en el hombre tienes que hacer el esfuerzo de que lo superior controle y ordene lo inferior. Nunca hemos visto un lobo gordo. Porque se la pasa comiendo galletas. Solamente que alguien lo tome de mascotas y entonces le empiece a dar y entonces los seres humanos les pasamos nuestros vicios a los animales, ¿no? Vemos perritos, gatitos así. Manuel, quisiera seguir conversando contigo mucho tiempo más, pero solo nos queda un minuto, querido amigo. Bueno. ¿Pueden ser conclusiones? Sí, vamos a concluir. Yo creo que es muy importante que nosotros, como católicos, cristianos católicos, romanos y los católicos que hay, recuperemos todo el tesoro que tenemos, la riqueza de nuestra fe, ¿no? Toda esta doctrina que es nuestra herencia, que además es una herencia cultural de Occidente, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el arte, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, las virtudes sobrenaturales, toda esta doctrina tan olvidada hay que recuperarla, porque esa es la forma con la que vamos a poder salir adelante. Vamos a alcanzar a Dios y a cumplir su voluntad. Te agradezco mucho que hayas venido a hablarnos
de las virtudes, de los vicios, de los pecados capitales, de las perversidades y del bien obrar. Muchas gracias querido a ti. Manuel. Muchas gracias por la invitación. Vicios muy difíciles de desarraigar. Virtudes también muy difíciles de desarraigar. Sí. Y también difíciles de adquirir, así que hagamos un esfuerzo, ¿no?, por liberarnos de los vicios y por adquirir virtudes. Hacemos otra pausa, queridos amigos. Regresamos con noticias de América y de México y con Nuestra Señora de Czestochowa, la Virgen, Reina y Protectora de Polonia. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer lo acontecido en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Comenzamos con noticias referentes a México, porque el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, de 89 años de edad, falleció en la mañana del miércoles 20 de abril en la ciudad de Roma, donde residía. El cardenal Lozano Barragán nació el 26 de enero de 1933 en Toluca. Según se destaca en Vatican News, el cardenal hizo la primera comunión en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde también fue ordenado obispo y donde también celebró su primera misa como cardenal. Javier Lozano Barragán fue presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud de la Santa Sede y arzobispo de Zacatecas. La plataforma mexicana Actívate denunció que un nuevo proyecto legislativo que busca regular la objeción de conciencia en profesionales de la salud podría terminar obligando a los médicos a realizar abortos contra su voluntad. En un comunicado remitido a la agencia Ciprensa, Actívate criticó una reciente iniciativa para modificar la Ley General de Salud que fue presentada por el diputado federal Emanuel Reyes Carmona de Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para la plataforma mexicana, este proyecto de ley no solo restringe los derechos de médicos y personal del sector de salud, sino que disfraza la intención de obligarlos a practicar abortos. En noticias de Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado 14 de abril, Jueves Santo, una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación y que entraría en vigor el 1 de julio. Estamos aquí hoy para proteger la vida, dijo DeSantis en la ceremonia durante la que firmó la ley que hace unos días fue aprobada por el Senado estatal. Estamos aquí para defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, añadió. El gobernador, quien es miembro del Partido Republicano, dijo que la nueva ley protege los derechos de los niños no nacidos a partir de las 15 semanas e indicó que para esta etapa del embarazo los bebés tienen corazones latiendo, pueden moverse, pueden saborear, pueden ver, pueden sentir dolor, pueden chuparse el dedo y tienen ondas cerebrales. Una líder provida y un abogado católico de Perú criticaron el anuncio de la directora de la ONG Promsec, Susana Chávez, de un nuevo programa que dirige a redes sociales denominado Agenda Oculta, que ataca a los grupos provida que luchan contra el aborto. En un comunicado, Chávez informó que el programa, conducido por ella y la periodista colombiana Clara Elvira Ospina, es un espacio de reflexión y análisis para abordar el accionar político de los grupos opositores al feminismo, el enfoque de género, la salud sexual y reproductiva, así como sus vínculos con el activismo político de los partidos conservadores en nuestra región. En noticias de Brasil, el pasado 16 de abril, el padre Livio José Torres, administrador parroquial de la parroquia Santo Amaro en Paripueira, Brasil, pidió ayuda a la policía para detener un concierto que interrumpió la celebración de la misa en la noche de la vigilia pascual. El padre Torres grabó un video del momento en que fue a hablar con la policía para pedir que se suspendiera el concierto de la banda E.O.Chan, que se estaba realizando fuera de horario y había retrasado la celebración de la misa en la noche de la vigilia pascual.
El concierto, que reunió a una multitud de personas, se realizó sobre un trío eléctrico camión especial que sirve de escenario a bandas de música, y su uso es común en festivales en Brasil durante un carnaval fuera de temporada cerca de la parroquia. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, recordó a los fieles que Cristo resucitado renueva a toda la humanidad y llamó a pedir la gracia para combatir los signos de muerte y pecado que azotan al mundo de hoy. La oficina de prensa de la Conferencia Episcopal señaló que el 17 de abril, durante la celebración de la Pascua de Resurrección, Monseñor Rueda recordó que en un mundo amenazado por la guerra, la Pascua es un encuentro con el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. Nuestro país, la humanidad, puede estar triste, pero el resucitado no se va, siempre nos acompaña, desde el nacimiento hasta la muerte natural, indicó. En información procedente de Argentina, el pasado 18 de abril, conocido como Lunes del Ángel, al día siguiente de celebrar Pascua de Resurrección, la comunidad de la Capilla María Madre de Jesús en Centenario, Argentina, sufrió la profanación del sagrario. En efecto, el Lunes del Ángel se celebra el primer lunes de Pascua. Es llamado así para subrayar que fue precisamente un ángel el que anunció a las mujeres que acudieron al sepulcro que Cristo había resucitado. Fue durante la mañana cuando la comunidad se encontró con una dolorosa y triste noticia. En medio de esta alegría pascual, expresó el obispo de Neuquén, Monseñor Fernando Croxato, a través de un comunicado. El Papa celebró el rezo del Regina Coeli el 18 de abril, lunes de la octava de Pascua, conocido como el Lunes del Ángel, en el que invitó a los fieles a no tener miedo y anunciar la resurrección de Cristo. En su mensaje previo a esta oración mariana que se reza al mediodía durante el tiempo pascual en lugar del Ángelus, el Santo Padre dijo que estos días de la octava de Pascua son como una sola jornada en la que se prolonga la alegría de la resurrección. En más de Colombia, en el domingo de Resurrección, un incendio causó graves daños al interior de una iglesia en el departamento colombiano de Risaralda y dejó herido levemente a su párroco. El siniestro ocurrió en la tarde del domingo 17 de abril al interior de la iglesia San Marcos Evangelista del barrio Santa Isabel, en el municipio Dos Quebradas. Las llamas, fueron apagadas por los bomberos. Sin embargo, el recinto quedó sumamente dañado. La prensa local informó que 3 personas resultaron con heridas leves, entre ellas el párroco Nelson Duque Marín, con quemaduras de primer grado, y que inmediatamente fue atendido por funcionarios de defensa civil. La Conferencia Episcopal de Bolivia expresó su conmoción por el asesinato de Fray Wilber Daza Rodás de la Orden Franciscana Menor de la ciudad de Santa Cruz, cometido el sábado santo después de la vigilia pascual. Aproximadamente a las 11 p.m. del 16 de abril, luego de la celebración de la vigilia pascual, ocurrió un robo en el convento de San Francisco de Santa Cruz, perteneciente a la Orden Franciscana Menor de la provincia misionera San Antonio. En el interior de la iglesia encontraron a Fray Wilber Daza Rodás, de 42 años de edad y ecónomo del convento, muerto y con varios golpes en la cabeza. Y hasta aquí las noticias de América y de México. Usted ha quedado nuevamente bien informado. Ahora, como ya nos mencionó Roberto, en esta colección de iconos, ahora vamos a conocer el icono de Nuestra Señora de Czestochowa.
Atribuido a la mano de San Lucas, el icono de la Virgen María Królowa-Polski o María Reina de Polonia es reconocible fácilmente por las 3 cicatrices que cruzan la mejilla derecha del rostro de la Virgen y por la túnica y el homoforion decorados con flores de lis que la cubren. Conocido también como la Virgen Negra debido a su color a consecuencia del profuso humo de velas y cirios que la han venerado por siglos, el icono de la Virgen de Czestochowa encuentra su origen en Jerusalén, donde fue hallado por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en las excavaciones que practicó en el Valle del Gólgota y en varios sitios de Judea en rescate de los santos lugares, y de donde lo llevó consigo junto con otras reliquias de la pasión y muerte de Jesucristo a Constantinopla, donde estuvo por 500 años, para luego ser trasladado al castillo de Belz en Ucrania, donde permaneció 600 años, hasta que el 26 de agosto de 1382, tras el asedio de los tártaros al castillo, a fin de salvaguardar la imagen de las subsecuentes invasiones tártaras, el príncipe Vladislav de Opole lo confió a los monjes paulinos de la Orden de San Pablo I Eremita para ser entronizado en su santuario, emplazado en la colina de Jasna Gora, en la localidad de Czestochowa, al sur de Polonia. Escrito sobre un tablón de madera de 122 por 82 centímetros, el sagrado icono muestra a la Virgen Madre de Dios dirigiendo su mirada al espectador para presentarle con su mano derecha a su divino Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida, sosteniéndolo en su brazo izquierdo. El niño Jesús, que sostiene el libro de los Evangelios con su manita izquierda, con la derecha bendice a quienes oran ante él, mientras dirige una mirada de serena confianza hacia su madre. Ambas figuras irradian nimbos de oro. Las notorias cicatrices en el rostro de la Virgen María fueron causadas por vándalos husitas, seguidores del cismático Jan Hus, precursor del protestantismo, condenado por herejía en 1415 por el Concilio Ecuménico de Constanza. En 1430, tras atacar el monasterio de los Paulinos, los husitas lo profanaron y saquearon llevándose consigo el sagrado icono. Pero al no poder avanzar en su huida, pues los caballos se negaban a avanzar, pensando que el impedimento lo provocaba la Virgen María, arrojaron al suelo la sagrada imagen que luego de fracturarse en 3 partes, fue profanada por uno de los vándalos al pretender destruirlo con su espada, dejando las huellas de sus 3 afrentas en el rostro de la Virgen, pero no pudo continuar con su destrucción, pues cayó muerto al momento. El icono pudo ser rescatado y se intentó restaurarlo, pero la inexperiencia de quienes lo intervinieron se tradujo en un serio deterioro de la imagen original, deterioro tal que tuvo que ser escrito nuevamente, quedando tal y como luce en la actualidad. No obstante, las 3 cicatrices volvieron a aparecer en los varios y diversos intentos por borrarlas. El icono de Nuestra Señora de Czestochowa, muy amado y venerado por los polacos, un pueblo siempre fiel, como lo llamó el Papa Santo Juan Pablo II, ha sido adornado por siglos con vestidos diversos elaborados en láminas de plata y oro y decorados profusamente con piedras preciosas, todos obsequios de este pueblo fiel y devoto. Y es costumbre ancestral cambiar el vestido cada jueves en un rito que es acompañado por el canto de las letanías lauretanas. Son muchos los milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de Czestochowa en favor de su pueblo, milagrosas curaciones y sanaciones de cuerpo, de mente y de espíritu, y varias intervenciones providenciales que han liberado a Polonia de incursiones militares extranjeras, como la invasión de 1655, en la que 300 polacos defendieron el santuario derrotando a 12.000 suecos. El milagro del Vístula, en el que la Virgen libró a Varsovia de la invasión rusa en 1920, tras la aparición de su imagen desplegada en el cielo sobre el río Vístula, de la invasión alemana de 1945 y la invasión rusa de 1948. No es gratuito, entonces, que Nuestra Señora de Czestochowa haya sido coronada y proclamada como reina y patrona de Polonia en la Catedral de Lwów desde el 1 de abril de 1656. Conservado en la capilla del Cuadro de los Milagros en su santuario de Czestochowa,
El sagrado icono se cubre diariamente por las noches con 2 hermosas placas de plata repujada y se descubre al día siguiente en un bellísimo ritual que es acompañado con notas victoriosas de armónicas y sonoras trompetas. Pues ahora ya conocemos más el icono de Nuestra Señora de Czestochowa. Reina y patrona de Polonia. El Papa Sí, Juan Pablo. yo la vi. Está como en una iglesia, ¿no? Sí, Ajá. claro, y está en una capilla de la iglesia y todas las tardes la cubren con unas placas de plata muy enjolladas Sí. y luego la descubren con trompetas. Bueno, así como explicaba allí. Misión cumplida. Hemos concluido por hoy, Marisa. Sí. Vámonos, pero antes nos despedimos de nuestro amable público. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes pues les abrazamos de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente y nos escuchamos la próxima semana. No se pierda otra emisión más del Pulso del Papa. Dominus Obiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.